Buenos días, iglesia. Bienvenidos a nuestra casa. Nos da mucho gusto que usted está aquí con nosotros. Si usted es nuevo, le damos también la bienvenida. Aquí hemos estado haciendo el mensaje de las últimas semanas y esperamos de que Dios haga que esté tocando su corazón esta mañana, que usted sienta su espíritu como nosotros adoramos unidos. Damos gracias de cómo el Espíritu Santo nos está conectando en nuestros corazones, aun cuando nos estamos conectando por medio de la tecnología y no cara a cara. Antes de empezar la palabra, vamos a tomar un momento porque estamos celebrando el Día de los Caídos el lunes y queremos decir gracias al Señor primeramente por bendecirnos con la nación que vivimos y las libertades que tenemos, y también para darle honor y gloria a los que han sacrificado su vida para proteger nuestras libertades. Eso es lo que es el Día de los Caídos, es celebrar a aquellos que han dado su vida en sacrificio a esta nación. Y queremos hablar con esas personas que han perdido a un ser querido en Afganistán o en Irak o en otros conflictos. Queremos mandar nuestro amor y oraciones a los familiares de estas personas. Vamos a tomar un momento y vamos a orar por las familias y decir gracias a Dios por los sacrificios que nos ha dado esta libertad. Padre, venimos delante de ti ahora. Padre, te pedimos tu bendición sobre nuestra nación. Padre, damos muchas gracias que tú nos has dado vida, verdad y libertad en Cristo Jesús. Dios, te damos gracias de que tú has levantado generación y más generación, hombres y mujeres que han estado en la brecha y han peleado por nosotros y han dado su vida por nosotros, que han seguido el ejemplo de Jesús, amando de una manera que dieron su vida por nosotros para protegernos y bendecirnos. Dios, oramos para que tú estés con los familiares que han perdido alguna persona especial para ellos. Oramos por paz para ellos y que ese sacrificio sea honrado en medio de nosotros. Te damos gracias por todos aquellos que han regresado, nuestros veteranos que han regresado y han llegado a casa. Dios, pedimos por nosotros mismos de que nosotros seamos dignos del sacrificio que los soldados hicieron por nosotros, que caminemos dignos del sacrificio de Cristo Jesús y que usemos nuestras libertades y nuestra nación de una manera que honran los sacrificios de los soldados. Pedimos bendiciones por nuestra nación, por tus líderes, por todos nuestros líderes, Señor, que tú les des sabiduría, los locales, el Estado, nacionalmente, Señor, que tú les des a ellos sabiduría, que tú los guíes, Señor, en verdad y que les des gracia, y también en este momento de crisis, Señor. Señor, te necesitamos más que nunca. Y honramos a ti primero, Señor, y decimos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar la palabra, quiero compartir algo con usted emocionante. Esta semana tuve la oportunidad de bautizar a una persona nueva que he conocido por medio de unos vecinos, y lo conocí a este hombre y él está tan emocionado lo que Dios está haciendo en su vida y seguir al Señor y involucrarse más en la iglesia. Entonces, esta semana yo lo bauticé. Y esto es especial porque en este fin de semana del Día de los Caídos, porque él fue un soldado de Vietnam y es un hombre que ama al Señor y que ha vivido esa vida de sacrificio por nosotros. Entonces queremos mostrarle un video. Queremos que vea este hermoso bautismo de Alberto. Bautizó, y luego vamos a abrir la palabra del Señor unidos. Those in our church family that are here, as well as family and friends of Mr. Albert here. So this is, for those of you who don't know, this is Albert Moguera. It's hard to talk this thing on Albert Moguera. And Albert has,
he's given his life to Jesus Christ and has just been excited about following him in baptism. And even just now, you just see the excitement that he has in this moment, the emotion of just being able to follow Jesus in this way. And so, Albert, why are you being baptized today? I want to be baptized because Jesus called me. Made me Father, Son, and Holy Spirit. Amen. So, Albert, based on your profession of faith in Jesus, I baptize you, my brother in Christ, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Buried alongside Christ's death and baptism, raised to walk in a brand new life. Father, I lift up Albert to you right now. God, I thank you for his passion for you, the way that you have touched his life and called him, the way that your hand has been upon him and protected him to bring him to this moment. God, I know he has a powerful testimony for you and that you're going to use him in incredible ways. Lord, I thank you for these that are gathered to share in this moment of joy. And Lord, we join our faith together to surround Albert with your love. God, that he would know your grace, that he would know that he's been given the gift that cannot be taken away, your salvation through Jesus. So God, we pray that you would build him up, that you would tie him into your body, that you would make him your child as we know that you have, that your Holy Spirit would be in him and on his life. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. And I tell you, Le digo, tal vez no puede verlo muy bien por el video, pero Albert estaba tan emocionado, tan motivado para seguir al Señor en bautismo, y espero que en los siguientes días usted pueda conocerlo y escuchar su historia. Él es un soldado de Vietnam y está tan emocionado de seguir al Señor y ver trabajando a Dios en su vida. Fue un honor bautizarlo y ver todo esto de que el corona no puede parar el Evangelio, y el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree en él. Eso es lo que la Biblia nos dice. Si tiene una Biblia, le invito a que abra su Biblia a Mateo capítulo 14. Es el primer libro en el Nuevo Testamento. Vayan a Mateo capítulo 14. Lo primero es de que si usted no se ha unido al grupo de nosotros en Facebook, por favor hágalo. Nosotros queremos que usted sea parte de esta comunidad en inglés para compartir unos con otros, y también queremos compartir y conectarnos de esa manera, como estamos en esta vida de solo en línea por este momento. Esperamos que esto termine pronto y estamos monitoreando la situación y las recomendaciones, y vamos a tener precaución para operar con la mejor intención para todas las personas en nuestra comunidad. Entonces, le vamos a dejar saber en los siguientes días. Yo le quiero hacer una pregunta. Si usted está con nosotros, tal vez pueda responder esta respuesta en los comentarios. Durante la cuarentena, muchos de nosotros nos estamos pasando tiempo en nuestras pijamas. Esa es una pregunta divertida. Responda, ¿cuántos días se pueden usar los pantalones de pijama antes de lavarlos? Si lo puede compartir en los comentarios, en la sección ahí. Queremos conocer cuál es su respuesta. En inglés tenemos el chat también para hablar con las personas que están ahí viendo el video. Pero usted puede dejar sus comentarios si gusta en español debajo del video. Ahora nosotros tenemos voluntarios en inglés orando por ustedes. Puede compartir sus peticiones de oración. Tenemos voluntarios que quieren ministrar a ustedes si tienen necesidades.
Al final del sermón, yo voy a compartir también y espero que podamos interactuar por unos minutos antes de cerrar el sermón. Estamos ahora en esta serie llamado Fe en un mundo de miedo, y es una serie que habla sobre las cosas que estamos lidiando en este momento como un pueblo. Estamos caminando por todo esto, esta cuarentena por el virus, este problema económico. Parece que siempre hay algún tipo de noticias difíciles que nos da ansiedad y miedo, y muchas preguntas difíciles que los líderes tienen y que nosotros tenemos en nuestras propias vidas. Abrimos, no abrimos, salgo afuera, me pongo la máscara, no me la pongo la máscara, voy a perder mi trabajo o no. Hay tanto miedo y terror en nuestra comunidad y en nuestro sistema, pero el Señor nos dice que no tenemos que tener miedo. Más de 365 veces en la Biblia nos dice que no tengamos miedo. Entonces hemos estado caminando por medio de esta serie, y el principio que empezamos, el primer principio fue que tú y yo escogemos si vamos a darle poder a la fe o al miedo. Nosotros escogemos a cuál de estos dos les damos poder. ¿Le damos poder a la fe o le damos poder al miedo en nuestra vida? El miedo no tiene que tener el poder en nuestras vidas. Nosotros tenemos que escoger para operar en fe. Hemos visto algunos de los principios que Dios nos dice por qué no tenemos que tener miedo. Y Dios nos dice que no tenemos que tener miedo porque Él está con nosotros. Su presencia siempre está con nosotros. Él dice, estoy contigo, y Él también nos cuida. Él cuida tu vida. Y no solo te cuida, y también Él ha vencido el mundo. Jesús nos dice que Él ha vencido el mundo. Todo en el mundo, aún incluyendo la muerte, ha sido vencido. Entonces, si tenemos la presencia de Dios siempre con nosotros, siempre cuidándonos, y este es nuestro Señor y Salvador que ha vencido y derrotado la muerte, ¿qué otra cosa podemos tener miedo? Nosotros podemos vivir y operar en fe. Por eso, la semana pasada vimos cómo se ve esta fe, cómo es esta fe que debemos de tener. Ay, lo siento, esta es una alarma que se está prendiendo en medio del mensaje. Lo siento. No es una alarma que dice que ya terminamos, pero hemos estado viendo la semana pasada qué tipo de fe es la que estamos llamadas a tener en medio de cualquier situación. La semana pasada vimos de incluso si fe es diferente de la fe que le pone límites a Dios, que le decimos a Dios, si tú haces esto, entonces yo voy a creer. Si las circunstancias están bien, yo voy a hacer la cosa que tú quieres que yo haga, Dios. Incluso si fe es lo opuesto. Incluso si fe no requiere un resultado específico para la obediencia. Incluso si fe dice, voy a ser obediente, yo voy a ser fiel, no importa el resultado que sea, porque sabemos de que el resultado que deseamos es la gloria de Dios en nuestras vidas. Nosotros queremos que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Eso es incluso si fe. Hoy vamos a ver el siguiente tipo de fe, y es de cómo nosotros tomamos riesgos. Yo sé que algunos de nosotros tomamos más riesgos, jugamos deportes que son de alto riesgo, jugamos con nuestra vida y tomamos riesgos. Y otros de nosotros vivimos una vida que no nos gusta tomar riesgos. Entonces quiero que piense por un momento, ¿dónde está usted en ese tipo de vida? ¿Usted toma riesgos o no le gusta tomar riesgos? ¿Usted esconde su dinero debajo de la cama o usted toma riesgos con su dinero? ¿Usted toma muchos riesgos en sus deportes o en su vida? ¿O le encanta estar protegido y a salvo todo el tiempo? Por favor, comparte lo siguiente. Escoja un emoji que mejor representa cómo se siente al tomar riesgos. Puede ser cualquier emoji.
que representa cómo usted se sienta tomar riesgos. Escójalo y compártalo con su familia o póngalo debajo de los comentarios. ¿Cuál muestra mejor cómo usted se siente sobre tomar riesgos? Un emoji. ¿Listos? 1, 2, 3. Queremos ver esos emojis. Lo que sea. Tal vez a usted le encanta tomar riesgos. Tal vez usted escogió un tiburón porque él quiere nadar con los tiburones. ¿Cuál es su emoji? ¿Qué dice? ¿Cómo usted se siente como tomando riesgos? Hoy vamos a ver el tipo de riesgo, el tipo de fe, que requiere que nosotros tomemos un riesgo. Porque esto es lo importante. Sin fe que toma riesgos, no vamos a ver a Dios hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. La semana pasada vimos incluso sin fe. Hoy estamos viendo de sal del barco, fe. Sal del barco, fe. Entonces, vamos a ver las escrituras en Mateo capítulo 14. Vamos a estar del 24. Aquí Jesús ha estado con sus discípulos, están en la área del mar de Galilea y él manda a sus discípulos en barco y les dice, yo voy a alcanzarlos, y él se va a orar. Y los discípulos se van y no piensan cómo Jesús va a llegar a ellos. Él dice que solo toman su palabra. Entonces, en medio de la noche, ellos están tratando de ir al otro lado del mar de Galilea y hay mucho viento y hay muchas olas y no se pueden mover. Están estancados ahí en medio del mar y de pronto sale Jesús caminando en el agua. Es increíble. Jesús viene caminando en el agua hacia ellos. Entonces, vamos a empezar aquí en el 24. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de la tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hemos hablado muchas veces de que Jesús caminó en el agua. Es una historia muy famosa de Jesús, pero a veces nos olvidamos de que Pedro también caminó en el agua. Y eso es lo que quiero que veamos hoy, porque ilustra este principio y es donde tenemos esta frase de sal del barco. Lo que pasa aquí con Pedro y su interacción con Jesús, esta es la idea principal que quiero que vea. Es de que si vamos a ver el poder de Dios en acción en nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a dejar el lugar seguro y caminar con Jesús. Si nosotros vamos a ver el poder de Dios en acción en nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a dejar el lugar seguro y caminar con Jesús. Esto es lo que Pedro hace. Pedro se va de la seguridad del barco y empieza a caminar en este mar de Galilea en medio del viento y de las olas, y empieza a caminar y ve a Dios hacer por un momento absolutamente increíble, porque está dispuesto de salirse del barco. Él está dispuesto a salir del lugar de seguridad porque quiere caminar con Jesús. Vamos a hablar un poquito más de esto para que entienda más de lo que esto significa. Primero, la primera parte de esto es muy crucial entender de que tú y yo tenemos que entender de que Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas en su vida. No es tal vez o no estoy seguro, no. La verdad es de que Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Yo quiero que comparta algo con nosotros. Quiero que comparta rápidamente qué es lo que quieres que Dios haga en este momento en tu vida.
¿Qué es algo que usted quiere que Dios haga en tu vida en este momento? Tal vez es arreglar una relación quebrada o probar un trabajo, si usted ha perdido su trabajo recientemente, o proveer un mejor trabajo o un mejor salario, o quiere que Dios los dé la sanidad. Hay algo que usted quiere que Dios haga en su vida ahora. Y la verdad es que Dios quiere hacer aún más de lo que nosotros podemos pensar y pedirle en nuestra vida. Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Y quiero que escuche este verso de Juan 14:12. Dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Este es Jesús hablando. Jesús que ha cambiado el agua a vino, el que ha caminado en el agua. Jesús, el que ha sanado a los enfermos, a los ciegos, todas estas cosas increíbles. Y dice Jesús a sus discípulos, antes de su muerte les dice, el que crea en mí va a hacer las obras que yo hago y aún mayores que estas. Dios ha prometido y Él quiere hacer cosas maravillosas en nosotros. Él quiere mostrar su poder en ti. Dios quiere mostrar su poder en tu vida. Si tú estás viendo con otra persona, yo quiero que le digas a las personas que están contigo, Dios quiere mostrar su poder en ti. Diles, Dios quiere mostrar su poder en ti. Él quiere hacer eso. Tenemos que darnos cuenta de que no hay ninguna pregunta de que Dios quiere hacer cosas maravillosas en su vida que demuestran su bondad. La segunda cosa aquí es de que nuestros miedos nos mantienen atados a lugares de seguridad y comodidad. Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestras vidas, pero nuestro miedo nos dice que quedemos en lugares de seguridad y comodidad. Mira lo que dice en el verso 16, y dice, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Estos discípulos se están agarrando del barco, tienen miedo por la ola y el viento, y tienen miedo de Jesús porque piensan que es un fantasma. Y aquí está Él llegando, mostrando su poder, su maestría de los elementos del mundo, de que Él está caminando en agua y Él hace esta cosa increíble, y ellos están con mucho temor, con mucho miedo, y quieren estar en el barco porque ahí es el lugar seguro y cómodo. Aquí están ellos, están en este barco bien pequeño, en medio de estas olas y de este viento fuerte, en medio del agua, y ellos quieren estar en esa seguridad del barco. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es su barco? ¿Cuál es su bote? ¿Qué es lo que el miedo le hace que usted se mantenga en ese lugar de seguridad y de comodidad? ¿Cuál es su bote de seguridad y comodidad? El lugar donde usted se siente seguro, el lugar donde usted, o la situación que se siente, o la ilusión de que tenemos seguridad de las cosas terribles, de que yo estoy seguro porque estoy en el barco. Para ti, para mí, puede ser algo en nuestras vidas que actúa como el barco, algo que nosotros nos mantenemos, alguna relación, un trabajo o una creencia, o tal vez afuera de nuestra fe. Puede ser una creencia política, una creencia de cómo el mundo trabaja, o puede ser solo un amor, las cosas que están o como han sido siempre. No me cambies nada en mi vida, porque esto me hace sentir seguro, sabiendo de que nosotros hacemos estas cosas siempre de la misma manera o forma. Todos nosotros queremos estar la mayoría del tiempo en un barco seguro por el miedo. Quiero que rápidamente, ¿cuál es su bote? Comparta. ¿Puede identificar usted cuál es uno de sus barcos, uno de su bote? ¿Cuál es su bote de seguridad y comodidad?
compartiendo estos lugares de seguridad que buscamos. Nuestro miedo causa de que nosotros nos refugiemos en ellos, que estemos estancados en ellos. Y la verdad es de que los lugares seguros no son seguros realmente. Los lugares seguros realmente no son seguros. Aquí estos discípulos están en un barco, tal vez en el mismo barco. Y digo que el mismo barco es de que si tú has sido parte de nosotros por un tiempo, hace unas semanas hablamos sobre la paz y hablamos de que la historia que pasa un poco antes en Mateo capítulo 8, cuando los discípulos y Jesús están en un barco y están en este mismo mar, en el mar de Galilea, o tal vez en el mismo barco, y aquí están en una situación similar y están en una tormenta y los discípulos tienen mucho miedo, que piensen que se van a ahogar. Entonces en Mateo 8 del 24 a 25 leamos de que de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido, y llegándose a él, le despertaron y diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Hemos hablado de que no es el barco que te da paz, es con quién estás en el barco. Y nota aquí la reacción de Pedro aquí, cuando ve a Jesús le dice, Jesús, si tú eres el Señor, dime que venga. Y Jesús le dice, ven, y él se sale del barco y empieza a caminar en el agua. Entonces aquí están ellos en un barco y se están agarrando del barco porque es un lugar seguro, pero no es un lugar seguro. Y Pedro se da cuenta de que es con quién tú estás y no en qué estás, es con quién estás que te da el lugar seguro. El barco no es seguro. Es donde está Jesús, el lugar seguro. Y sí, te quiero decir, de estar donde está Jesús es seguro y también es un lugar peligroso. Sí, es peligroso estar caminando en el agua en medio de la tormenta, cuando las olas están subiendo y te están mojando. No te voy a decir que caminar con Jesús y ser obediente siempre va a ser un lugar seguro. Lo he escuchado decir otras veces. Es estos comentarios, estos dichos, que en verdad no es un dicho verdadero, es de que no hay lugar más seguro que en el centro de la voluntad de Dios. Y eso es verdad hasta un punto, pero también no es cierto hasta un punto. Es de que Dios nos tiene en lugares que son difíciles, que hay un riesgo en ese lugar. Pero cuando nos agarramos de la seguridad del barco, es algo que en verdad no es seguro. El barco no te está manteniendo seguro. Ese barco te está matando. Lo que tu barco sea. Si tu barco es una creencia en tu situación económica, si yo puedo mantener mi dinero, si puedo mantener mis ahorros, yo voy a estar seguro. Eso no es seguridad, eso te está matando. Si tu creencia es de que si nosotros podemos mantener las cosas de las mismas maneras que eran antes, si regresamos como era antes, esa creencia no te está manteniendo seguro, esa creencia te está matando. El barco no es lo que te mantiene seguro. Ese lugar de seguridad y de comodidad es la cosa que te está matando tu fe. Hay 11 discípulos aquí que no pueden participar en caminar en agua con Jesús porque ellos se mantienen en la seguridad del barco. Solo hay uno que está dispuesto a salirse, uno que ve el milagro de caminar en agua con Jesús. Solo Pedro. Entonces, mira, el lugar seguro no son seguros realmente. Donde tú encuentres tu comodidad y tu seguridad en el lugar de miedo, si no es absolutamente caminando en obediencia con el Señor, no es un lugar seguro. Te está matando tu fe. Aquí estamos con Pedro. Pedro se da cuenta de que él puede tener este tipo de fe. Se sale del barco, empieza a caminar en el agua. Y aquí es algo que usted vea. Quiero que vea sobre esto. Si usted está tratando de entender dónde está la línea entre la fe, ser sabio y tomar riesgos y ver qué pasa. ¿Dónde está la línea en eso?
¿Dónde está la línea para sabiduría? Yo quiero que vea esto. Todo sobre esto gira en torno a la intimidad con Jesús. Todo gira en torno a la intimidad con Jesús. Vamos a regresar al Mateo 14:28. Respondiendo Pedro dijo, Señor, si tú eres, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Entonces Pedro, descendiendo de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pedro, él tiene una cosa en su mente. Es sobre la identidad de quién es Jesús. Y él sabe que Jesús, lo suficiente para creer de que Jesús, si Jesús lo llama a ir hacia él, es Jesús. Entonces, Pedro no está tratando de hacer algo increíble aquí. Él quiere ser obediente en el momento, de una manera que reconoce el mandamiento de Jesús. Pedro dice, si eres tú, dime que venga. Pedro conoce a Jesús. Pedro no examina a Jesús, no dice, Jesús, si eres tú, dime qué es lo que yo comí en mi cumpleaños el año pasado. Compruébame a mí que tú sabes algo de que solo Jesús conoce para que yo saber que tú eres Jesús. Él no dice, Jesús, si eres tú, haz que todas estas olas y viento paren, porque recuerda que este barco en el que ellos están, después parece de que después de esto, esta experiencia que leímos antes sobre estando en una tormenta, y él sabe que Jesús puede calmar las tormentas. Él no le pide a Jesús que calme la tormenta. Lo que él sabe es esto, es de que la primera interacción con Jesús, con Pedro, es cuando Jesús dice, sígueme y yo te voy a hacer pescadores de hombre. Las palabras de Jesús es ven. Él conoce a Jesús, él conoce cómo Jesús habla su vida y que Jesús constantemente le está llamando a ir. Entonces su respuesta es ir. Entonces su intimidad con Jesús es lo que verifica su experiencia aquí. Y mira después, cuando él está enfocado en Jesús, enfocado en la obediencia a Jesús, él camina en el agua. El momento que él se quita su enfoque en Jesús y lo pone en la situación, dice que él ve el viento y las olas y empieza a hundirse. Todo en esto se mueve alrededor de Jesús. Yo quiero que piense en este momento cómo Jesús ha operado en su vida. Quiero preguntarle esto. ¿Cuál es una palabra que confirma que Jesús te está hablando? ¿Cuál es una palabra que te haría saber que fue Jesús quien te habló? Piensa sobre eso en un momento. Comparta ahí en los comentarios. ¿Cuál es una palabra? Si tú dices, Jesús, si eres tú, dime que haga esto. Y esa palabra que Jesús puede decir, para Pedro es ven, tal vez es lo mismo para ti. ¿Cuál es esa palabra que identifica la relación de Jesús con usted, que usted conociera inmediatamente de que es Él el que le está hablando? Si vamos a tener fe que dice, sal del barco, tiene que ser con Jesús. Si tú no tienes intimidad con Jesús, esa relación de conocerlo, de verlo a Él trabajar en tu vida, de ir a su palabra para encontrar su respuesta, pasar tiempo en oración, no vas a estar preparado para los tiempos de salirte del barco porque no tienes una relación con Él. Tú vas a estar pensando, ¿quién es este hombre que está caminando en el agua? Los discípulos tenían miedo porque pensaban que Él era un fantasma. Pedro lo vio y dijo, Jesús, solo dime que venga. Tienes que tener intimidad con Jesús antes de poderte salir del barco. Y es una relación con Jesús que hace salir del barco, trabajar. Y cuando Pedro está enfocado con Jesús, el milagro pasa, él camina en el agua.
Mientras sus ojos estaban en el Señor, Él caminó en el agua. Él puede ver algo que solo Jesús ha hecho. Él lo pudo hacer en su propia vida. Entonces, para ti y para mí, si nosotros vamos a tener este tipo de fe, tiene que empezar y terminar en una relación íntima con Jesús, buscándolo en oración, en la palabra, buscándolo. Y sabiendo, conociendo su voz cuando Él nos llama a salirnos del barco. La última cosa aquí, muy importante, cuando salgas del barco, cuando salgas del bote, incluso si fallas, serás perdonado, serás salvo. Mira lo que pasa aquí con Pedro en el verso 30. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nosotros podemos agarrarnos del barco, estar en nuestra seguridad y en nuestra comunidad y puede matar nuestra fe y puede matar el trabajo de Dios en nuestras vidas y puede hundir cuando Dios está llegando y puede robarnos de recibir la gloria que Dios se merece. O puede salir del barco. Sí, salir del barco es un riesgo. Salir del barco se ve temeroso y de miedo porque puede ser llamado a hacer algo que nadie ha hecho antes. Para Pedro, el salir del barco y caminar en el agua, nadie había hecho eso antes. Él fue el primero, después de Jesús, que caminó en el agua. Dios te puede llamar a hacer algo que nadie ha hecho antes, algo que te llame a hacer que parece imposible. Jesús te puede llamar a hacer algo que es más allá de tu poder y probablemente sí va a ser más de tu poder, de lo que tú puedes hacer. Y sí, hay riesgo en medio de todo eso. Y es la razón porque yo dije antes de que el barco no es el lugar seguro. Seguir lo que Jesús dice es seguro y da riesgo también, porque segura Jesús nos lleva a un lugar donde nosotros tomamos riesgos por su gloria. Y así como Pedro, cuando nos quitamos nuestros ojos de Jesús, empezamos a hundirnos y nos hundimos a las olas. Y nosotros podemos ser, nuestra fe puede ser muy pequeña en ese momento que nosotros nos sentimos que no podemos seguir adelante. Pero mira lo que pasa. Pedro es el único que sale del barco, es el único que camina en agua y sí, él es el único que empieza a hundirse. Él es el único de los discípulos que se empieza a hundir en el agua. Y tú puedes sentarte ahí en tu lugar de seguridad y juzgar a la persona que se sale del barco y mira, tan siquiera yo no me empecé a hundir, yo no me salí y caminé y me hundí. Yo sabía que él se iba a hundir, yo sabía que las olas lo iban a mojar y hundir. Y puedes sentarte en el barco y sentirte cómodo en ese lugar cómodo. Pero mira dónde termina Pedro, en las manos, en los brazos de Jesús. Sí, Él es el único que se hundió. Y si tú estás en tu lugar seguro y cómodo, puedes proclamar, yo no soy uno de los que se ha hundido, pero también no vas a ser uno de los que camina en agua, porque Pedro fue el único en la historia, después de Jesús, que camina en agua. Y aunque Él se hundió y que Él perdió su mirada de Jesús, Jesús lo levanta, lo saca del agua, lo guía hacia el barco. Él es el único de los discípulos que estuvo en los brazos de Jesús. Si tú no estás dispuesto a tomar riesgos, tú puedes fracasar, pero aún si tú fracasas, cuando te salgas del barco, tú vas a estar aún seguro, aún en el agua vas a estar seguro. Puedes enfocarte en lo único que te puede hundir. Puedes enfocarte en lo que ves a tu alrededor, como que justifica para el temor y el miedo. Pero cuando sales del barco y empiezas a seguir a Jesús en obediencia, aún si tú fracasas, aún si esa cosa sale mal, tú vas a encontrar de que tú te has puesto en el lugar donde Jesús te va a rescatar.
Solo un discípulo de los 12 comprobó que este era Jesús el que estaba llegando. Solo un discípulo de los 12 comprobó de que Jesús hacía algo maravilloso en sus vidas cuando Pedro caminó en la agua. Y solo un discípulo fue rescatado por Jesús. Tienes que salir del barco si vas a ver el poder de Dios. Regresemos a la idea principal. Si vamos a ver el poder de Dios en acción en nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a abandonar el lugar seguro y salir del barco y caminar con Jesús. ¿Cómo puede aplicar esto? Esto tiene mucho que ver con los ojos. Es un hecho de lo que usted tiene que saber, es de que lo que usted ve es lo que va a hacer. Lo que usted pone su mirada, en lo que usted pone su mirada, eso es lo que usted va a hacer. Pedro pone su mirada en Jesús y él camina en agua. Cuando Pedro ve el viento, él se empieza a hundir. ¿Dónde está tu mirada en este momento? Tu mirada está en el Señor, en su trabajo. Estás viendo lo que Él está haciendo. Estás viendo en su palabra de cómo Él te está hablando y para la guía de que tú necesitas. Estás viendo a las personas a tu alrededor que te ayudan en tu vida. Has puesto tu mirada en las cosas que te acercan a caminar en el agua con Jesús. O tu mirada está enfocada en las olas y en el viento, en todas las cosas que tienes miedo, que tienes temor en tu vida. ¿Está tu mirada en las cosas que tienes temor? Si tú rápidamente puedes decir cuántas personas tienen corona, cuántas personas han muerto de la corona, y no puedes rápidamente o más rápido decir cuál es la última escritura que tú has leído. Si tú sabes lo que está diciendo Fox, Primer Impacto, o Univisión, o Telemundo, o en las noticias, pero tú no sabes dónde Dios está trabajando alrededor de ti, tu mirada está en el lugar equivocado. ¿Has puesto tu mirada en esta nación, en las noticias, en el corona, en el presidente, en lo que él dice, en el gobernador, en lo que él dice, en el juez, en el alcalde? ¿Has puesto tu mirada en la que las personas a tu alrededor están haciendo? ¿O en tu cuenta de banco está tu mirada? ¿O has puesto tu mirada en el Señor, en Cristo Jesús? El que no dice, quédate ahí, donde estás seguro. El que te dice, ven. Lo que tú ves es lo que vas a hacer. Así como nosotros terminamos, yo quiero darle este reto. Quiero retarlo que ponga su mirada en Jesús. Que tenga una intimidad con Él, una relación con Él. Y eso empieza con nuestra mirada. Ponga su mirada en Él. En mi relación con mi esposa Sara, nuestra mirada tiene mucho que ver con nuestro nivel de intimidad como esposo y esposa. Si nuestra mirada se está viendo a los teléfonos, no hay intimidad ahí entre nosotros dos. Si nuestra mirada está en los hijos, no hay intimidad entre nosotros dos. Si nuestra mirada no está en el mismo lugar porque vamos en diferentes lugares, no hay intimidad entre los dos. Intimidad viene cuando nuestra mirada está uno con el otro. Nuestra intención y afección y sentimientos está enfocado en uno con el otro. Lo mismo es cierto con el Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él,
que encontramos la intimidad que nos guía en fe. Esto es lo que yo quiero que haga. Vamos a orar por un momento. Cierre sus ojos. Invita al Señor que hable en tu vida. ¿Qué es que te está quitando tu mirada de Él? ¿Dónde está tu mirada? ¿En qué te estás enfocando? Pídele al Señor, Padre, Señor, muéstrame dónde está mi mirada puesta para que yo me pueda enfocar en ti. Si vamos a tener el poder de Dios en nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a dejar el lugar seguro y seguir a Jesús. Y eso significa que nuestros ojos y nuestra mirada tienen que estar en Él, buscándolo. Padre, te pido en este momento que nos guíes. Muéstranos qué es lo que nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra mirada está viendo. Muéstranos dónde estamos enfocándonos. Danos la fortaleza, la pasión de poner nuestros ojos y nuestra mirada, nuestro corazón en ti, para verte a ti, conocerte Jesús, escuchar tu voz Jesús, que nos digas que vengamos, que vayamos, para tener la fortaleza para salir al agua, ver cómo tú haces cosas maravillosas en nuestras vidas. Jesús, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Tome un paso aquí con nosotros. Comparta. Estoy quitando mis ojos de blanco y poniéndolos en blanco. Como una acción. ¿De qué se va a quitar su mirada para enfocárselo en qué? Tal vez estoy quitando mis ojos de las cosas que me preocupan y poniéndolos en lo que doy gracias. Quito mi mirada de las noticias y las pongo en la palabra de Dios, estudiando las escrituras. Tal vez son dos cosas que usted quiera compartir, de qué se está quitando su mirada y en qué la va a poner su mirada. Declara esto en este momento como un compromiso de que estamos siendo unidos, vamos a comprometernos unidos para enfocar nuestra mirada en Jesús. Gracias, muchas gracias por el tiempo. Tengo anuncios. En un momento voy a compartir con ustedes los anuncios. Gracias. Rápidamente, antes de irnos, quiero compartir con ustedes. Si usted no lo ha hecho, por favor, únase con nosotros en el grupo de Facebook. Es para poder hablar unos con otros. En este momento que estamos separados, es para que nosotros estemos conectados unos con otros. Espero que usted se pueda unir a este grupo de Facebook. También, por favor, déjenos saber si hay una manera de que nosotros podemos ministrar a usted. Comuníquese con nuestra iglesia. Hay un número a que usted puede textear. También puede mandarnos un email, llamarnos por teléfono, mandarnos un texto, porque queremos ministrar a usted. Queremos orar por usted. Queremos estar ahí con usted. Si usted tiene verdaderas cosas en su vida, nosotros queremos ayudar a suplir esas necesidades. Comparta cómo podemos orar por ustedes.
Todos los miércoles nosotros nos unimos y oramos por ustedes y las necesidades que hay en la iglesia. Nos gustaría que usted se uniera con nosotros los miércoles. Déjenos saber cómo podemos orar por usted. También les quiero recordar, siempre es muy importante de aquellos nosotros que podemos dar ofrendas. Por favor, continuemos haciéndoles. Nuestras ofrendas nos ayuda a hacer muchas cosas y compartir el evangelio. Vayan a sterlingwood.org y continúen siendo parte de la ayuda que dan al reino de Dios. No se olvide de compartir este mensaje con otras personas que pueda beneficiarlos a ellos, que sean parte de esta comunidad con nosotros. Lo puede compartir en Facebook. En Facebook usted debe invitar a personas, a amigos que tiene ahí. Invite a personas a ser parte y puedan ver el video en YouTube y puedan ver cómo Dios está hablando durante ese tiempo. Espero que usted pueda hacer eso. Muchas gracias por ser parte de nuestro servicio hoy. Los amamos. Que Dios los bendiga. Tengan un excelente día. Adiós.